Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, hola Silvia, ¿cómo va? Bueno, ahí estamos esperando a que se conecten. De nuevo por acá, viernes. ¿Qué tal, Gerardo? Hola Silvita. Bueno, estamos de nuevo por acá, un viernes más. Gracias. Vamos a ver si sigue sumando gente. Eh, Silvita, ahí estás con Bauti. Bueno, nosotros acá preparando una charla, como ya se nos hizo costumbre los viernes, así que un viernes más. Les cuento que, bueno, hola Ale. Les cuento que vamos a estar charlando sobre Perú. Estamos en este momento en la oficina y bueno, a ver un segundo que no sé. A ver, ahí está. Bueno, estamos en la oficina. Eso es una muy buena señal porque eso quiere decir que se avecinan mejores tiempos, que vamos a poder pensar en organizar nuestras vacaciones para el 2021. Parece que es posible y en eso estamos trabajando. Recordarles que está vigente el programa Previaje, que es un programa del Estado Nacional que nos permite o les permite comprar viajes durante noviembre y diciembre para viajar durante el 2021. El Estado de esa compra les va a reintegrar el 50% en una billetera electrónica para gastar a partir del inicio del viaje en el destino, y el sobrante lo pueden seguir gastando o bien en otros viajes o bien en su ciudad natal en actividades relacionadas con la recreación, o sea, desde un teatro, un cine, un restaurante. Les cuento más o menos a grandes rasgos, nosotros ya hicimos algunos vivos de esto. Contarles que de todas maneras los viajes durante el 2021 está fragmentado, de modo que los viajes que ustedes tengan pensados realizar durante enero y febrero deben ser comprados antes del 15 de noviembre. Esto en nuestros vivos se escucharán por ahí o habrán escuchado que estaba hasta el 31 de octubre, eso se extendió. Entonces, si quieren viajar durante enero y febrero, tienen tiempo hasta el 15 de noviembre para contratar los viajes. Para el resto del año, o sea, del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2021, nos queda noviembre y diciembre para comprar. Así que los dejo ahí pensando en las vacaciones del 2021. Bueno, tenemos por ahí a Adriana de All Season, creo que conectada, así que le vamos a dar la bienvenida, y ella nos llevará a pasear, que sabe muchísimo de Perú. Bueno, sepan que nos pueden consultar vía mail, Instagram, A Facebook, ver, WhatsApp. ahí se escucha. Hola, ¿Cómo estás? Adri, ¿cómo va? ¿Qué hace, Bien, bien, linda? Leo. Bien, bien, muy bien. Vos, gracias por Yo re por contenta que estoy haciendo el vivo del tercer mes, el último vivo del mes de octubre desde la oficina. Muy Eso bien. es, ¿no? Es fantástico. Sin duda, es un gran avance, así que vale Es un la gran pena. avance. Vale la pena tener en cuenta y aparte, bueno, esperemos que ya empecemos a tener mejores noticias para poder empezar a viajar, como te estaba escuchando atentamente que Sí, estabas comentando. sí. Así que bueno, entusiasmados Sí, con yo eso. creo que sí, estamos yendo por mejores caminos, creo que sí. Nada, hice una pequeña introducción sobre estos pequeños cambios que hubo con el previaje y para que la Sí. gente, sobre todo si alguno se sumó nuevo, que sepan que
nada, que está esto y que lo que es para enero y febrero, o sea, los viajes para ser utilizados o disfrutados entre enero y febrero se extendió hasta el 15 de noviembre, así que tenemos un poco más de changüí para lo que es el verano-verano. Genial. Así que bueno. Genial, bueno, Bueno, desde All Seasons también somos partner en eso, así que estamos apoyando totalmente, también totalmente. De hecho, el la vivo parte de Argentina. de la charla del previaje le hicimos con Antonella, así que sabemos que contamos con ustedes a full. Buenísimo. Bueno, y vos nos vas a llevar a pasear por un lugar que a mí siempre, siempre lo tuve así como un gran sueño. Tuve la suerte de viajar de la mano de ustedes, invitada en un fan el año pasado. Sí, es verdad. El año pasado. Y bueno, tengo cosas pendientes, ¿no? Pero es un país maravilloso, Sí, maravilloso. sin duda, es algo que tenemos muy cerquita y que si bien todavía estamos esperando un poquitito para poder acceder a Perú, lo tenemos muy cerquita, es apenas a unas 4 horitas de viaje, así que creo que es un lugar que podemos contemplar, sobre todo para los pasajeros que tienen poco tiempo para sus vacaciones, tenerlo muy en cuenta, porque son 4 horitas de viaje, así que es buenísimo para poder llegar rápidamente. Perú, como hablábamos ayer un poco y hablábamos, y en general tiendo a decir en las charlas o cada vez que puedo hablar del destino, Perú es un país que tiene muchísimo para ofrecer. No es solamente lo que uno se imagina respecto de Machu Picchu, sino también un montón de cosas que nos puede ofrecer, porque tiene un montón de historia, tiene mucha diversidad en cuanto a la gastronomía, en cuanto a la cultura, y los paisajes son muy característicos de cada una de las zonas que tiene el país, ¿no? Que está dividido en 3 regiones muy, muy marcadas, como por ejemplo la parte de la costa, hacia el Pacífico, luego la parte de la cordillera que está hacia el centro y la parte del Amazonas. La Amazonía peruana es una zona muy extensa, es una de las más grandes dentro de Latinoamérica y que tiene muy fácil accesibilidad, al contrario de lo que uno tiene ni idea en la cabeza, ¿no? Entonces, también es empezar a contarles un poquitito sobre esos lugares para ver si nos entusiasmamos y podemos ir más allá en un Claro, primero o segundo porque viaje, ¿por qué no? Claro, porque en general la consulta, en general, de que las generalizaciones sabemos que no representan, digamos, a todos, por eso son generalidades, pero uno tiene Perú, Machu Picchu y muchas veces no se sale de ahí. Y si bien Machu Picchu es increíble, porque es increíble, o sea, no sé, ya nos contarás vos, pero tiene mucho más. Esto que vos decís de la Amazonía, la zona, la cultura moche, toda la zona de Chachapoyas, qué sé yo, la ciudad de Trujillo al norte, playa, Sin no sé, duda. los cóndores en el cañón del Colca, es, es Sí, increíble. la verdad es que tiene mucho para ofrecer y sobre todo es un país que, como decía al principio, como lo tenemos tan cerca, también se puede pensar como para un segundo viaje. Porque si bien tiene mucho para ofrecer, quizás tenemos que destinarle muchos días para poder ver Sí. muchas de las bellezas que tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos algunos programas que son de aproximadamente 12, 13 días, en donde tenés un pantallazo general y podés ir viendo diferentes atractivos del país. Como te decía, en la parte del Pacífico, bueno, vamos a encontrar en primer lugar la capital, ¿sí? Lima, que es nuestra puerta de entrada al país. Lima es una ciudad sumamente cosmopolita que está en pleno crecimiento y sigue extendiéndose y sus barrios ya no son lo que eran hace un par de años cuando se empezaba a gestar la idea de que los pasajeros se quedaran en Lima, porque siempre la idea del pasajero era solamente pasar por Lima para llegar a Machu Picchu. Pero bueno, Lima Ujú. se transformó completamente y se convirtió en una ciudad que realmente amerita quedarse un par de noches, ¿sí? Por lo menos 2 mínimo. Y Coincido totalmente. sí, o sea, y los barrios se han ido extendiendo, ya no es solamente alojar a los pasajeros en Miraflores como teníamos por costumbre, sino también hay otros barrios como San Isidro, que tal vez lo hayas visitado de pasada porque era el barrio financiero y ahora se está extendiendo también para ofrecer una oferta turística.
o Barranco, que quizás hayas pasado Sí, sí, para sí, estuvimos. visitar. Sí, Bueno, es un barrio bien bohemio y que está bueno también como para tener mucho de la oferta cultural de los limeños y también la noche, ¿no? Porque Lima tiene mucha noche y mucho color para ofrecer ahí a la puerta del mar, del Océano Pacífico, que tiene ese encanto muy particular de esos atardeceres divinos que ofrece la ciudad. ujú, Pero bueno, Lima también es la puerta de entrada hacia lugares como mencionabas vos, para llegar hasta Trujillo y Chiclayo, que es también en la zona de la costa más hacia el norte, y de camino a las famosas playas del norte, que son las más conocidas son Máncora y Punta claro. Sal, pero sin embargo hay un montón de playas en el medio que son bellísimas y de arenas muy extensas y que realmente regalan un paisaje muy, muy bonito y que vale la pena en algún momento visitar porque de repente estás tomando un pisco en la playa y si viajaste de junio a octubre y de golpe te encontrás con las ballenas que están muy cerquita de la playa y que van a desovar en esa zona, o sea, hay un montón de cosas que de repente se desconocen y que es nuestra labor empezar a hacer conocer para que puedan tenerlo en cuenta a la hora de tener un viaje, de armar un viaje. Pero bueno, como te decía, Lima también nos ofrece, si nos vamos hacia el sur, toda la zona de Paracas, para poder visitar las Claro, líneas de Nazca, de Nazca. que lo mencionabas hace un ratito, que mucha gente le tiene cierto temor porque el sobrevuelo es como que asusta un poquito porque es una de esas avionetas bien pequeñitas de 9 pasajeros aproximadamente y son Cessnas bien chiquitos, pero vale la pena hacerlo por lo menos una vez, vale la pena porque uno se Claro, encuentra porque con... además, bueno, nada, lo que tiene además esa magia, esa cosa como misteriosa de Perú, que Exacto, ante los, porque uno, qué sé yo, yo pensaba, recorriendo por ahí lugares de Europa, uno ve, no sé, Grecia, Atenas, con esas construcciones, pero no deja de ser, digamos, como una ciudad. Vos pensás Machu Picchu y ves esas construcciones ahí y dices, ¿y estos tíos dónde trajeron todo esto? Estás exacto. en la línea acá y vos decís, ¿y estos tíos cómo hicieron esto? ¿No? Es muy, muy impactante, me parece, ¿no? Yo, Exactamente. Sí, bueno, las líneas de Nazca digamos que es la muestra más impresionante que tienen del misticismo que envuelve al Perú en general, porque de repente son unas líneas enormes, una extensión enorme, que de hecho hace poquito, hace unos días nada más, han descubierto una más, porque mira, siguen en constantes sí, sí, apariciones sí, y las van descubriendo de a poco. Las que se ven en general en sobrevuelo son aproximadamente 11 figuras que se ven a la perfección y que podés tomarles fotos sin ningún problema y que es impresionante de repente estar en el aire y ves el colibrí, lo ves, pero en toda su majestuosidad y se ve perfecto y no entendés cómo han hecho para poder generar esas figuras, ¿no? Porque se ven solamente claro, desde el claro, aire y no, por más que pasan los años, hay diferentes teorías y todavía no terminan de coincidir en una. claro, Lo único que no es recomendable decirles a los peruanos es que fueron extraterrestres, porque mucho no les gusta. claro. Así No, que, bueno, porque además, a ver, está claro que ellos han tenido sus ancestros han hecho cosas maravillosas, o sea, es obra del hombre. sin duda, Entonces, claro, es como descalificarlos de algún modo, exactamente. ¿no? No reconocer eh, las maravillas que han hecho esas comunidades, esos pueblos. Sí, Tienen una cultura muy vasta. sin duda, y que empieza muchísimo antes de los incas, ¿no? Porque nosotros imaginamos que empezó todo con los incas y la realidad es que tienen culturas que son verdaderamente milenarias y aproximadamente 5.000 años atrás ya se veían vestigios de distintas civilizaciones como Caral, que está muy cerquita de Lima también y que se puede visitar, en donde se encuentran mismo en Lima se pueden visitar las huacas y uno se encuentra con Ajá, sí.
con construcciones de barro que parecen como si fueran pirámides, semejan pirámides en donde uno no termina de entender muy bien cómo las construyeron, porque parece de barro, pero no es de barro, es como una cosa muy, muy particular y muy extraña, y construían también sus centros fúnebres de una manera muy particular. Si nos vamos hacia el norte, hacia Trujillo o Chiclayo, no te vas a encontrar, por ejemplo, con la señora de Cao o con el señor de Zipán, que también tienen sus ay, ¿cómo se dice? Iba a decir féretros, pero no es la palabra. Pero bueno, Sus tumbas. exacto, eso, no me salía, gracias. Sus tumbas y sus templos, que son monumentos impresionantes realmente y que vale mucho la pena visitar. Lo mismo que Chachapoyas, que lo nombrabas hace un ratito, que está Claro. dentro de la Amazonía, pero más hacia el centro del Perú, en donde se ha encontrado hace un par de años atrás una de las fortalezas más grandes, y los féretros estaban ahí construidos, empotrados en la montaña, o sea, cosas que realmente tienen mucha importancia y que vale mucho la pena pensar por lo menos en invertir unos días para extendernos un poquito más de lo tradicional. Sin embargo, si vamos a lo tradicional, realmente, bueno, lo que habitualmente hace el pasajero argentino, porque en general se toma pocos días para ir a Perú, quizás por desconocimiento, o quizás porque piensa que con eso cubre lo que por ahí le interesaría conocer, habitualmente lo que hacemos es ofrecer 2 noches en Lima para poder hacer un city tour, para poder visitar la Catedral de Lima, para poder visitar la Casa Aliaga, que es una casa súper, súper bonita, y que uno no se imagina que cuando pasa por un paredón y una puerta pequeñita, cerrada, que parece que no hay nada detrás, te encontrás con un caserón del 1500 que se encuentra en perfecto estado y que lo mantienen de la misma manera, en donde todavía sigue viviendo los descendientes de la familia Aliaga que llegaron con el conquistador Pizarro, y el conde de pronto te pasa a saludar, y quizás si tenés la intención de vivir una comida de época, te podés organizar, o podemos, mejor dicho, a través de Lima Tours, que es nuestro compañero de trabajo en Perú. Allá. Podemos organizar algún almuerzo o alguna cena para los pasajeros para que se puedan vestir de época y puedan utilizar la platería y todo como se utilizaba en el 1500. Se viven experiencias muy particulares y bien distintas en caso que se quiera también, ¿no? Y por supuesto el Museo Larco, que es un museo, mucha gente no le gustan mucho los museos, pero es fundamental para comprender esto que decíamos al principio, ¿no? Esto de que no empezó todo con los incas, sino que empezó mucho tiempo antes, y que te contextualiza y te pone realmente en órbita de todo lo que te vas a encontrar y vas a ver después. Claro. Sí, sí, esta multiculturalidad que tiene Perú. Y yo Exactamente. pensaba, tiene como un mestizaje, no solamente porque uno piensa el mestizaje a partir de la colonia, y yo creo que esto está, digamos, en ellos desde antes, en estas fusiones y en esta cantidad de cultura que tienen maravillosas. Exactamente, empezó mucho antes. Pero bueno, la realidad es que luego de la conquista tuvieron muchas influencias y tuvieron muchas inmigraciones que hicieron también que hoy por hoy Lima se posicione como la capital gastronómica de Latinoamérica, ¿no? O sea, han tenido inmigraciones de China, de Japón y de distintos lugares de Latinoamérica también, y de Europa incluso, que han logrado unos sabores y una mixtura en sus comidas Increíble. que es El, increíble, ni- realmente. el Es nivel de la inigualable. comida, el nivel de la comida en Perú es maravilloso, Bueno, porque desde un lugar super top que hemos ido, hemos estado invitados, ¿no? Hasta un lugar de pronto más sencillo, tienen un nivel de excelencia exactamente. eh, increíble. Es una fiesta para el paladar. Sin duda, sí, sí, bueno, aquí se ha puesto de moda mucho, hay muchos restaurantes peruanos, pero bueno, como vos decís también, o sea, comer en Perú es comer bien,
desde comer en un mercado hasta comer en un restaurante de $100 el plato, ¿no? Porque también Sí, lo hay, sí, existe. sí, Entonces, sí. eh, la comida es algo que realmente amerita ir con el estómago vacío para aprovechar, sobre todo aprovechar Amerita en hacer dieta Lima. antes. Sí, sin Hacer duda. dieta antes. Pero bueno, Sí, también pasa que cada una de las regiones de Perú tiene una particularidad y es bien diferente, los sabores son bien distintos y bien marcados, ¿no? Porque siempre utilizan lo que tienen a mano. Entonces, de repente toda la parte del Pacífico tiene mucho pescado de mar y si te vas a la Amazonía vas a comer otro tipo de comidas, aunque comas el mismo plato, pero lo vas a comer con otros productos y con una elaboración distinta. Entonces cada región tiene su toque particular. Así que desde la sí. comida mismo también es un viaje completamente diferente de acuerdo a la región que visites. Eh, pero bueno, volviendo un poquitito al orden de los itinerarios habituales que hacemos, en el caso de Perú, bueno, ya desde Lima, habitualmente nos tomamos un vuelito hacia Cusco. Cusco está aproximadamente a casi 2 horas de vuelo desde Lima. Y ahí ya nos estamos adentrando en una altura un poco bastante mayor, ¿no? Veníamos del nivel del mar y de comer bien y de bien aclimatados y tranquilos y nos vamos a casi 4.000 metros de altura. Entonces ahí ya hay que ser un poco más cuidadoso. Hay que ser un poco más cuidadoso con la comida, hay que ser un poco más cuidadoso con la bebida, con caminar lento, con tener un ritmo distinto para tratar de pasarla un poco mejor, porque si no el mal de altura suele pegar. Claro. Por más que uno Respetar no la quiera, altura. exactamente, por más que uno no quiera, el mal de altura hace lo propio. Eh, pero bueno, lo que sugerimos habitualmente, que es el viaje que hiciste vos también, Sí. Leo, es llevar a los pasajeros al Valle Sagrado. El Valle Sagrado está aproximadamente a 1 hora y media, 1 hora 45 por tierra, desde el aeropuerto de Cusco. Y los hoteles ahí en esta zona son hoteles tipo estancias, entonces uno tiene más tiempo para relax, para descansar, para poder observar el paisaje, para estar un poco más tranquilo, como para aclimatarnos a esa altura que nos puede pegar un poquito. Y de hecho estamos 1.000 metros más abajo que Cusco, entonces también eso ayuda a que uno se sienta un Ayuda. poquitito más animado. El Valle Sagrado es enorme, está compuesto por un montón de localidades, un montón de ciudades, de localidades, bien digo, que tal vez no nos vamos a acordar de los nombres, pero porque son todos nombres bastante difíciles, pero Sí. sí es importante saber que el Valle Sagrado es casi todo. O sea, ahí vamos a encontrar un montón de cosas interesantes para visitar. Nosotros siempre tratamos de brindar a los pasajeros la mayor cantidad de experiencias posibles porque el valle tiene muchísimas cosas para ofrecer y va desde una caminata hasta una visita en un bus y simplemente algo más panorámico hasta, no sé, escalar, Sí, rafting. ruinas, un mercado. Exacto. Hay de todo, hay para todos los gustos. Es un lugar en donde se presta mucho también para la aventura, entonces para aquellos que les interesa también está bueno y hay un montón de ofertas para ofrecer. Tal vez algo que nosotros no comercializamos tanto porque no, el público nuestro no le da tanta importancia, quizás porque no lo conoce, son esas cápsulas colgando de la montaña que Sí. las debes haber visto de Sí, sí, me camino fascinaron, me fascinaron, y de golpe me fascinaron. te pasas una noche en una cápsula transparente en el medio de la montaña. Hay un montón de cosas para ofrecer, pero bueno, lo más tradicional y lo que en general nosotros tendemos a ofrecer es maras y moray, que Ujú. las maras son las salineras, es una salinera que de pronto vos estás en el medio de la ruta y mirás para la izquierda y te encontraste con un montón de espacio en blanco que no entendés si es nieve o una cosa medio extraña, pero está literalmente colgando de la montaña una salinera que
es bien diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina. Ujú. O sea, en Argentina tenemos salinas, las salinas grandes en el norte, pero es todo muy plano. Allá no, allá son piletones que están colgando de la montaña. Entonces, es un paisaje bien distinto y bien interesante para visitar. Al margen de que también podemos ver a los pobladores propios de la región, cómo trabajan la sal, cómo extraen para luego poder exportarla, porque es una de las sales más finas del mundo, junto con la del Ujú. Himalaya, así que también tiene esa particularidad, ¿no? Que nosotros podemos comprar esos productos ahí Claro, y ver todo el manufacturados. proceso, conocer el Exactamente, proceso. exactamente. Dependiendo de la época del año en el que se vaya, las vas a ver más blancas o las vas a ver un poquito más rosaditas o marroncitas producto de la arcilla y del suelo. Entonces, en cada época del año ofrece un paisaje distinto. Y ya que hablo del tema de los climas, está bueno también que repasemos un poquito que desde noviembre hasta marzo, en general es época de lluvias en el Perú. Ujú. Habitualmente los meses que más llueve es en enero, por eso es el mes quizás menos recomendado para viajar. Sin embargo, todas las excursiones siguen operando, salvo el Camino Inca que está cerrado para mantenimiento, el resto todo sigue funcionando. Suponemos, ¿no? Esperemos este año a ver qué es lo que Sí, 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 a pasa, ver, porque estamos estamos... hablando de lo que era normal. Hoy, por Exactamente. supuesto que queda esperar qué pasa con esta nueva normalidad. Sí, estamos súper Pero estamos súper atentos, te digo, porque el domingo es cuando abren las ruinas de Machu Picchu. Así que vamos a ver a partir de la semana que viene, de seguramente tendremos novedades al respecto de cómo van a novedades. ser los protocolos y cómo van a ser las visitas, ¿no? Porque todavía están en proceso de prueba y de práctica, a ver cómo es que todo esto se va a ir adecuando. Claro, calculamos que va a haber mucha menos gente, al menos en un comienzo, por ejemplo, en lo que es Machu Picchu, porque cuando nosotros estuvimos, Exacto. realmente la cantidad de gente era impresionante y obviamente eso seguro que se va a reducir y va a ser con cupos o con turnos, pero, pero bueno, nada, esto, el mundo empieza a girar de nuevo. Ahí veo que alguien dice mi viaje soñado. Bueno, hacerlo. En algún momento hay que Sí, sí, hacerlo. sí, sí, sí. Sí, hoy nos Este, escribió algo en el muro que yo le dije que nada, que ya siga soñando, que nosotros estamos acá para ayudarle a cumplir el sueño. Así que sí. sí. Bueno, vos sabés que yo en realidad empecé a vender Perú en All Seasons un poco por azar. Ah, mira, La realidad es que Perú siempre tuvo un pedazo de corazón mío y nunca supe por qué, pero siempre era como que me llamaba, que era mi viaje soñado que yo tenía que hacer, que el Camino del Inca. Y la vida después me llevó al turismo bueno, y terminar vendiendo este destino, pero bueno, claro, mi cariño por el país viene desde bastante tiempo antes. claro. Así Yo el que, camino lo tengo pendiente. Yo lo que logré hacer, que tengo problemas de vértigo y la verdad que logré hacerlo, fue el ascenso la caminata hasta el hasta MAPI. la montaña, claro. Sí, sí. Sí, sí. Y la verdad que fue una delicia, una delicia. Se lo recomiendo a todos. Es más, fue el puntapié para decir, vamos que voy a hacer el camino del Inca, así que espero que en el 2022 me esté esperando el camino. Sí, claro, Eh, sin duda, porque la verdad es que es una experiencia que vale mucho la pena. Y siempre digo lo mismo cuando me preguntan por el camino del Inca Ay, y el ahí, tema de la edad. Ay, sí, perdón. no, perdón, que ahí tengo a alguien que lo tiene abortado también de hace unos 2 años. Evangelina, te mandamos un saludo y seguro que vas a poder hacer, Sí, sin lo vas a duda, poder hacer. sin duda. Yo creo que ese es un poco retomando lo que decíamos al principio respecto del misticismo, ¿no? El Perú tiene como una cosa, yo a veces me pongo como bastante mística en ese sentido, pero me parece que tiene como una cosa que llega en el momento en el que tenés que hacerlo. Y siempre cuando parece que no llegás, das un paso más. Entonces, para mí el Camino de Inca simbolizaba mucho eso. Y simbolizaba mucho eso también porque mi experiencia en particular, fue maravillosa porque yo siempre tenía un compañero dentro del grupo que estaba cumpliendo 80 años mientras estaba haciendo el camino. Entonces, imagínate que
yo iba con 20 años a hacer el camino y estaba que no llegaba y el señor tenía 80 años y estaba impecable y mejor que todos, dándonos ánimo a todos nosotros. Así que creo que es un destino que no tiene edad, es un destino que simplemente tiene deseo. Claro, totalmente, totalmente, Así que coincido totalmente. para mí, pero es eso, ¿no? Tiene como esa cosa de deseo, no una edad Sí, fija de, sí, 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 sí. Claro, ahora lo puedo hacer o no ahora hay no lo puedo hacer. límite, no hay Eh, límite, ni el vértigo, ni Exactamente. la edad, ni nada de eso, es el deseo. Sí, 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 sin duda. Pero bueno, atado a esto del misticismo y sin duda si vamos a visitar Moray, que volviendo un poco a lo que estábamos comentando Sí, antes, y Moray te encontrás también con una cosa bastante extraña, porque es un paisaje muy particular. De golpe estás en el medio de la montaña y te das cuenta que en los valles hay como unos círculos concéntricos que parece que hubieran sido hechos por ovnis, porque son círculos perfectos que están empotrados en la tierra y que no entendés muy bien de dónde viene, pero luego te empezás a dar cuenta de la riqueza que tenían los pobladores y de la inteligencia que tenían, porque habían construido esos círculos para poder cultivar cada uno de sus, bueno, sus papas o sus verduras o sus frutas y cada andén que habían construido en la tierra tenía una temperatura diferente, entonces sabían dónde tenían que cultivar y qué tenían que cultivar en cada espacio. Entonces, realmente pensemos y remontémonos a 3.000 años atrás, donde no tenían nada de la sí, sí, tecnología que a nosotros tenían te una nos hoy en día. sabiduría, claro, una sabiduría y yo creo que una conexión con la madre tierra, con la naturaleza, Sí. una cosa como de estudio, de saber dónde una cosa se daba mejor que la otra, y eso lo ponían en práctica y maravilloso. Exactamente. Pero bueno, también cuando empezás a visitar algunas de las ruinas que están más cerquita, de repente Ollantaytambo, que es una también que se encuentra dentro del Ujú. Valle Sagrado, y empezás a subir y empezás a ver la distribución de los templos y la distribución de las ventanas, que eran como una suerte de pirámides truncas. Te empezás a dar cuenta de las alineaciones que tenían, de la importancia que tenía el Sol, de la importancia que tenía la Luna, de la ubicación en la Tierra. Cada cosa tenía su razón de ser y funcionaban de la manera que funcionaban justamente por lo precisos que eran y lo dedicados que eran a la ciencia y a la Tierra. Entonces, ahí empezás a entender un poco Ujú. cómo funciona la lógica y por qué cada cosa más o menos puede llegar a estar en un lugar determinado. En el caso de la fortaleza de Ollantaytambo, por ejemplo, en mi caso particular, me parece que una de las construcciones más bellas que tienen en la zona, Sí, sí. y la utilizaban justamente para cuidar su patrimonio más preciado, que era la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Que era la gema que no podían dejar que descubrieran los españoles. Entonces, eh, tenían todo acondicionado perfectamente como para resistieron de hecho durante 100 años casi las Sí, invasiones hasta sí, que sí. descubrieron la ciudad de la de Machu Picchu. Así que tuvieron bastante destreza para poder pasar todo ese tiempo y tenían unas construcciones increíbles. También está bueno recalcar que si bien pensamos en Perú y pensamos en esta zona, sobre todo en el Valle Sagrado, en Machu Picchu, en Ollantaytambo y toda esta zona, y pensamos en escalones, y pensamos en subir, y pensamos en caminar un montón, y qué sé yo, eh, no asustarse, porque en definitiva cada una de las ruinas se pueden visitar al ritmo de cada persona. No hace falta que subas hasta la cima, de pronto eh, toda la historia y todos los espacios de pronto están representados de alguna manera en la base, como para que las personas que no puedan subir hasta arriba de todo no se queden con la Claro, mitad de la historia. es cierto, porque vos tenés desde donde estés, tanto en ¿Mm? Machu como Llantaytambo, por ejemplo, tenés determinados puntos o casi al nivel del dos escalones o una Exacto. rampita,
y vos ya tenés como puntos estratégicos donde podés contemplar toda esta ingeniería, esta sabiduría no, no, increíble. Se me cruzó ahora Llantaitambo con la montaña de enfrente donde guardaban los alimentos. No, Exactamente. Bueno, de hecho esa montaña también se puede visitar, también se puede hacer una visita, se puede ascender en una visita de día, pero sí, de pronto te encontrás con que hay una construcción ahí medio escondida en la montaña, no entendés muy bien para qué, y era justamente donde ellos guardaban todas sus provisiones para que no les faltara nada. Por ujú. eso decía también que tenían todo muy ideado para poder resistir, ¿no? O sea, la fortaleza realmente estaba acondicionada perfectamente para poder cumplir con esa misión tan importante que Sí, tenía, que sí. era de cuidado. Eh, pero bueno, también forma parte de Ollantaytambo, donde te empiezan a contar toda la parte de la historia de Machu Picchu y donde te empiezan a contar los mitos y donde empiezan a aparecer las personalidades importantes de los incas. Entonces es sin duda una parte que se debe visitar, para mí es un deber visitar, Lindísimo. y que tiene su razón de ser que sea visitada antes de Machu Picchu. Eh, También hay otros lugares, ¿no? Como que se pueden visitar en el camino, como por ejemplo Chincheros, que es uno de los pueblitos que más guarda sus tradiciones. Es uno de los pueblitos que parecía que quedó detenido en el tiempo, con una iglesia impresionante, donde te encontrás con unos dorados a la hoja increíbles y con una mixtura entre la religión católica y la religión andina, donde empezás a entender también este, cómo se fueron fusionando ambas religiones. Y hay otros tantos lugares para visitar, pero bueno, el tiempo a veces apremia un poco y en general nosotros tendemos a brindar 2 noches en el valle, entonces para ir agregando cosas también está bueno saber que se pueden ir agregando noches y se pueden ir acomodando de acuerdo a las expectativas y a los deseos que tengan los pasajeros. Y también es importante recalcar esto de que el tema de la movilidad está cada vez más accesible para todos. Esto que decía hace un ratito de que no hace falta pensar en llegar hasta arriba de todo para poder contemplar y para poder ser parte de la historia, es algo que se está teniendo muy, muy presente en el Perú, sobre todo en esta zona, porque se comprendió que mucha gente quiere visitarlo y que no todos tienen la misma accesibilidad. Entonces se está convirtiendo justamente en eso, ¿no? Entonces se están dando las posibilidades para que todos puedan visitarlo y que no se queden con las ganas. Pero bueno, Ollantaytambo, como decía antes, es un pueblito que por ahí no nos vamos a acordar del nombre, pero sí nos vamos a acordar de que ahí está la estación de tren. Claro. La estación de tren más tradicional, desde donde se va hacia el pueblito de Aguascalientes, es Ollantaytambo. Este, Allí nos tomamos el tren, tenemos un viajecito de aproximadamente 1 hora y media, y en el medio del viaje nos vamos a encontrar con un montón de cosas, porque hoy por hoy todos los trenes tienen ventanales panorámicos, entonces de golpe vos estás durante el día viajando en el tren y mirás hacia arriba y te encontrás que estás envuelto en las montañas y envuelto en los árboles. Entonces es una experiencia también que vale la pena hacer. Viajar en ese tren también es una experiencia que merece la pena. Un poco hablábamos de lo del camino Inca y bueno, llegar caminando tiene su parte bonita y su parte de esfuerzo Claro. y es interesante. Pero el tren no deja de ser una experiencia que verdaderamente vale la pena hacer porque es hermoso de golpe mirar para arriba y te encuentras envuelto. El camino que transita, por el que te lleva, digamos, el tren Exacto. es Sí, sí, fantástico sí. realmente. Y los trenes son realmente cómodos, son Ujú. confortables, está buenísimo. Sí, hay diferentes categorías de trenes, ¿no? Va desde el más económico hasta tren de lujo, 100% lujo. Sí, Eh, sí. y todos hacen el mismo carril, o sea, todos tardan el mismo tiempo y todos van por el mismo sendero. Así que es importante también saber eso, ¿no? Porque uno a veces imagina que van por distintas vías y demás, no, todos tienen la misma vía de acceso. Después de 1 hora y media de viaje, vamos a llegar al pueblito de Aguascalientes. El pueblito Aguascalientes, o Machu Picchu, ¿no? Hoy por allá también se conoce como pueblo de Machu Picchu.
es bien, bien, bien pequeñito, no, la gente está permanentemente caminando, no hay vehículos, sí, eso es una particularidad del pueblo. También creo que una de los encantos que guarda y de la magia que tiene el pueblito de Machu Picchu es que al no tener vehículos, al no tener tanto afluencia de ruido y de contaminación, uno está permanentemente escuchando el río pasa, entonces Claro. Porque además lo tiene, atraviesa así en sí, la sí, sí, ciudad. Entonces tenés como el canto así, el cantito del agua descendiendo. exactamente. Yo la sensación que tuve es esa cosa como de pueblo, con mucha hotelería buena, con mucha pero esa cosa como de pueblo y esta cosa de no tener tráfico te desestresa, o sea, te permite seguir como en una línea de casi como de meditación con con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Sí, ni hablar. Por eso mencionaba, porque cada vez que pienso en el pueblito de Machu Picchu, a mí lo que se me viene es el ruido del agua pegando Sí. en las rocas. Ujú. Es un pueblito muy chiquito, ¿no? Siempre digo 10 cuadras Mm, por 10 mm. cuadras, es un poco más grande, pero es un pueblito pequeñito que se puede visitar tranquilamente caminando. Y tiene un montón de oferta, ¿no? También hoy por hoy se ha ido extendiendo mucho la oferta hotelera, gastronómica. Hay un mercado que es cada vez más grande, es pegadito a la estación, en donde se pueden comprar un montón de cosas. O sea, se ha ido extendiendo de acuerdo a las necesidades, por supuesto, de los viajeros, pero de todas maneras no deja de tener su estructura muy particular, propia del pueblito. Eh, Así que es un encanto Sí, visitar es un encanto, es un encanto. y realmente vale la pena dormir, por lo menos una noche en el valle, siempre dependiendo de las actividades que se vayan a hacer en las zonas aledañas, ¿no? Pero por lo menos una noche vale la pena dormir porque realmente es una linda experiencia y porque no vas a llegar a Machu Picchu tan estresado y tan a las apuradas como si fueras a pasar el día, que estás todo el día en viaje y es como que se pierde un Es que poco la además magia. yo creo que, al menos hablo además por la experiencia, pero Sí, sí. siempre se lo vendimos a los pasajeros con noche en Aguascalientes. Ujú. Pero la realidad es que, digamos, después de haber hecho la experiencia de estar allí, la sensación es que el viaje desde Ollantaytambo hasta Aguascalientes quedarse en aguas calientes, porque es como hacer una pausa después de ese impacto del Machu Picchu y poder como, no sé, relajar, como más, no sé, esa sensación tuve yo, ¿no? Como de poder masticar el viaje, ese paseo, quedarse como más en introspección, no volver a subir a un tren, correr, o sea, eso me Exactamente. pareció, esa sensación tuve yo. Sí, eso es exactamente lo que vos decías, ¿no? Es como una especie de parate, mirás y como que te permite bajar un poquitito también de la excitación de haber visitado la Exactamente. Ciudadela. Para llegar a la Ciudadela tenemos dos caminos. Se puede llegar caminando porque hay un sendero alternativo para que se pueda subir caminando, pero habitualmente lo que nosotros hacemos y proponemos a los pasajeros es tomar el único vehículo que hay en la zona, que es el bus de Concetur, que es la ciudadela de Machu Picchu está directamente custodiada y todo depende del Ministerio de Cultura del Perú, así que es importante saber que todo funciona desde este organismo gubernamental. Entonces el bus es único para todos, desde la persona que pagó los servicios en 3 estrellas hasta la persona que pagó un servicio en 5 lujos, para todos es lo mismo. Nos aúna y Somos todos iguales ahí. nos encolumna para poder visitar el, el santuario todos iguales. Eh, el viaje dura aproximadamente unos 20 minutos, tiene la particularidad de que uno llega a la estación de bus
y tenés que hacer la fila, en la fila te van pidiendo los datos, siempre tener los datos del documento o del pasaporte acordes a al documento que se llevan cuando viajan. Es muy importante eso porque lo verifican en varios puntos. Sí, sí, claro, porque además esa es información que nosotros tenemos que informarles a ustedes, o sea, y tiene que coincidir el documento que el pasajero lleva con el documento que ha declarado al momento de realizar la reserva. Exactamente. Eso sí es muy importante siempre porque eso lo chequean mucho y es importante siempre tener el documento encima, sobre todo cuando se hacen este tipo de experiencias, ¿no? Para visitar Machu Picchu siempre con el documento encima, desde que tomás el tren hasta que volvés a tu Al próximo hotel, hotel. al pueblo. Este, quizás un consejo, si tienen la posibilidad, lleven pasaporte, no lleven documento, porque luego al final de la visita van a tener la posibilidad de poner el sellito de Machu Picchu y tienes también su lado lindo, llevarse ese recuerdo de la imagen de Machu Sí, Picchu en el sí, pasaporte, impresa en el sí, pasaporte. sí. Pero bueno, una vez que llegamos a la Ciudadela nos vamos a encontrar con simplemente con una maravilla. No hay otra forma realmente de describirlo. Se ha convertido en una de las 7 maravillas del Nuevo Mundo y desde entonces es uno de los lugares que creo que todos en algún momento pensamos en viajar para conocer. Eh, Así que me parece que la expectativa de la visita a la Ciudadela en general es mucha y creo que colma siempre las expectativas. Creo que tal vez ahora en tiempo de pandemia incluso hasta va a ser un poco más. ¿Escuchás? Ahí, ahora sí. Sí, Oh, sí, sí. Sí, quedó sí, sí. girando. Los tiempos modernos. No, decía que. Sí, ni hablar. No, decía que me parece que la visita ahora en pandemia a la ciudadela de Machu Picchu quizás hasta colme un poquito más las expectativas, porque la ciudadela en general es mucho bullicio, mucha gente todo el tiempo caminando y ahora quizás sea un poco más privilegiado la visita porque va a haber menos gente y eso es interesante de tener en cuenta. La Ciudadela tiene la particularidad de dejarte sin habla, realmente, cuando la ves, Sí, porque apenas llegás, te encontrás, si llegas muy temprano en la mañana, seguramente te vas a encontrar con una madeja de nubes y nada más. Y vas a ver nubes y nada más. Y de golpe, cuando se despejó, te encontraste con una estructura increíble, una ingeniería deslumbrante realmente, que te deja realmente con la boca abierta. Así que me parece que es una visita obligada alguna vez en la vida. Este, totalmente, totalmente. Ella sí, se va corriendo como ese velo, es una nada, es difícil. Yo la sensación que tengo es que es un destino que es difícil describirlo, hay que vivirlo, porque uno puede ponerle todos los mejores calificativos, pero hay como, no sé, como esa sensación que te llega al alma que decís, wow, te quedás sin voz, te quedás atónito ahí. sí, ni Te sentís hablar. tan pequeñito, tan pequeñita ahí, ¿no? Nada, maravillosa. Sí, sí, ni hablar. Y no sé, o sea, la verdad es que yo no tengo muchas palabras para describirlo más que maravilloso, porque es un poco eso lo que lo resume, como decía antes, pero eh, es impactante eso, no hay mucho más para describirlo y creo que es realmente una vivencia que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Alguna vez en la vida. Claro, Eh, experimentarlo alguna vez en la vida. Sí, 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 sí. Sí, sobre todo porque, bueno, siempre se especula con esta posibilidad de que Machu Picchu en algún momento desaparezca y demás, porque, bueno, también tiene la particularidad de estar entre medio de dos fallas y siempre los movimientos tectónicos están haciendo sus estragos en la zona, entonces, de hecho, por eso fue que también Machu Picchu cambió su forma de visitar y creo que también va a cambiar bastante ahora por el tema de la pandemia, pero en definitiva ya venía cambiando mucho su forma de visita.
con turnos y con horarios determinados y con límites de cantidad de personas, porque justamente tanto movimiento va haciendo, va haciendo lo Mira, propio y va deteriorando la zona. Entonces, es un patrimonio que necesitamos cuidarlo entre todos y bueno, tienes también sus recaudos. Pero claro, porque bueno, es una joya única, no tenemos otra, no hay reemplazo. exacto, exactamente. Y no sabemos exactamente cómo va a ser ahora, como te decía anteriormente, pero bueno, hasta previo pandemia había 3 senderos distintos, había horarios de visita que se iban renovando por hora. Las visitas guiadas en general duran aproximadamente 2 horas y media y el tiempo de permanencia dentro de la ciudadela se estipulaba en 4 horas, justamente por esto que decía de la preservación del suelo. Eh, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va manejando. Sin embargo, Claro, es importante destacar un poco lo que venía diciendo desde antes, ¿no? El tema de la accesibilidad. Eh, Hay senderos que están específicamente acondicionados para personas que vayan con silla de ruedas o con carritos para niños, o personas con movilidad reducida, personas de la tercera edad con bastones. Es como que está todo más acondicionado para que cualquiera pueda ver esa joya. Así que eso, lo que creo, siempre lo que trato de rescatar es no quedarse con las ganas por el temor de cansarse o claro. Sí, demás. es un punto que es para todos, es apto para Exacto, todos. exactamente. Sí, sí. Así que bueno, la visita a la Ciudadela también tiene la particularidad de que podés hacer otras cosas, también podés subir otras montañas como para tener una perspectiva diferente y una amplitud bien distinta de todo lo que implica el territorio, todo lo que, el lugar en donde está ubicado. Cuando llegás ahí no tenés mucha noción de lo importante de ese espacio para la ciudadela y cómo estaba escondida entre medio de las montañas. Un poco lo describía con esto de las nubes, ¿no? Que tiene Ujú. esa cosa bien característica de que no se ve nada. Pero después se despeja y aparece toda la magia. Eh, pero bueno, tenés la posibilidad de repente de hacer la caminata a Huayna Picchu o a Montaña Machu Picchu, que es la que hiciste vos, como para poder tener una dimensión más grande y más amplia de lo que implica el territorio, de lo que implica toda esa zona y de cómo verdaderamente estaba escondida. Eh, la caminata de Huayna es un poquitito exigente Sí, y tal vez para personas que tienen un poquito de vértigo no es tan recomendable porque en algunos sectores estás bastante expuesto, pero cada uno la puede hacer a su ritmo y llegar hasta donde llega. Montaña Machu Picchu es un poquito más sostenida en el tiempo, es bastante más más exigente pareja. en cuanto a altura, porque es bastante más alta, pero es más sostenido, digamos, no tiene tanta irregularidad del terreno y no es es un poco más apta para personas que tienen vértigo. Así que bien por haber ido por Bien. esa. Cosas importantes a la hora de visitar Machu Picchu que tenemos que recordar, porque me parece que nos estamos quedando con poco tiempo, Ah, estamos con poquito tiempo, sí, pero son, bueno, es sí, sí, sí. importante. Es importante tener en cuenta algunas cosas. Tanto Montaña Machu Picchu como Huayna Picchu son dos cosas que se reservan con bastante tiempo, dos excursiones que se reservan con bastante tiempo de anticipación. Ya esto pasaba pre-pandemia, me imagino que post-pandemia también va a acrecentar esos tiempos, va a ser un poco más, eh, va a necesitar de más tiempo. Y por otro lado, lo que quería comentar, que me olvidé en el trayecto, es que una de las cosas importantes es que cuando viajan a Machu Picchu no viajan con todo el equipaje. Cierto. Todas las valijas grandes se olvidan de la valija grande. No, los trenes no tienen espacio para las valijas. Entonces, nosotros de la mano de Lima Tours tenemos todo un sistema acondicionado para que los pasajeros se olviden de la valija cuando salen de su hotel en Valle Sagrado y la reciben recién cuando llegan a Cusco.
la vuelven a ver en ese momento. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle porque es una noche que van a pasar sin todas sus pertenencias, ¿no? Que siempre van a estar bien Y que van a llevar cuidadas lo y en... esencial. Las Exactamente. cosas de la higiene personal esenciales y una muda y un pijama y eso, nada Y más. ya, Un bolso, una mochila pequeña con esas pequeñas cosas. con esas cosas para pasar la noche. Pero bueno, quería hacer ese comentario más que nada para no olvidarme. Pero bueno, ya volviendo de Machu Picchu, ya nos tomamos el tren y nos vamos a Cusco, que me parece que me va a quedar corta porque me Es faltan una un montón de cosas. otro Eh, vivo, otro que quizás vivo. queda toda la parte de Amazonía, que era una de las cosas que queríamos Sí, charlar, que está muy cerquita también de sí, Cusco madre de Dios. Mm. y que se puede mechar con este viaje y simplemente en media hora de vuelo nos vamos a encontrar en la Amazonía, desde Cusco, que es importante, porque no tenemos que ir hasta Lima. Pero bueno, la ciudad de Cusco es maravillosa también. Ofrece, para mí, yo me quedaría una semana entera visitando Cusco, porque la verdad es que en general a Cusco se llega de noche, porque ya pasamos todo el Sí. día viajando en el tren y demás. Y cuando llegás a Cusco y te parás en el medio de la Plaza de Armas, que es el punto neurálgico de la ciudad, y te mirás para los alrededores y te encontrás con las montañas completamente iluminadas, realmente te deja también boquiabierto. O sea, Ujú, tiene una magia tan particular ujú. que te invita a quedarte muchas noches. Ya venís un poquito más aclimatado, entonces ahí ya también podés empezar a disfrutar de otras cosas, como por ejemplo de la gastronomía, de sus famosos piscos, de su noche que es bien variada. Ujú. Pero además tiene una cantidad de cultura impresionante y es una ciudad que además de visitarla con las visitas guiadas, por supuesto, de los centros arqueológicos cercanos y de la catedral, que es un monumento en sí mismo, también te invita a caminarlo solo, entonces quizás quedarse un par de nochecitas como para poder dar una vuelta, conocer la piedra de los 7 ángulos, de los 12 ángulos, perdón, no sé, pasear por el barrio de San Blas, hacer algunas compras y Sí, claro, simplemente, hacer una pausa, exacto, sentarte a tomar un café a tu aire sin depender de la exacto. excursión o del grupo. Sí lo Exactamente. vale. Es una ciudad que realmente vale mucho tiempo invertido en eso, ¿no? En estar a tu aire y poder visitarla a pie y encontrar esos rincones mágicos que tiene, que son unos cuantos, y seguramente en alguna oportunidad podremos contar esos detallitos también. Sí, Eh, sí, pero bueno, un poco para darle para un cerrar. cierre, no perdernos la catedral, que es uno de los sitios más importantes, como decía anteriormente, en donde van a encontrar una de las obras que para mí es maravillosa, que es la Última Cena andina, en donde se ve el sincretismo en un 100%, porque en la Última Cena uno se imaginaría que está Cristo con pan y vino, y no, Ujú. está Cristo con una chicha morada, que es la bebida típica del Perú, y comiendo un cuy, o sea, partiendo un cuy en lugar del pan. Entonces, también ahí empezamos a ver cómo ellos escondían su cultura en las obras de arte Sí, sí, eh, para poder mantener sus propias tradiciones dentro de la religión católica, que era algo completamente nuevo para ellos. Así que tiene como esa particularidad de sí, cultura y de picardía y de inteligencia también. sí, Cosas para visitar, un montón. Sacsayhuamán, el Templo del Sol, que es uno de los sitios más importantes también porque era uno de los lugares más neurálgicos del imperio. Así que también vamos a pasar por todos esos lugares, por supuesto, y nos vamos a quedar un poco con las ganas sí. de quedarnos unas noches más. Sí, sí, bueno, Cusco da para sumar algunas noches. Yo te cuento que en cualquier momento Sí, 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 nos ya sé que nos va a recortan. cortar, por eso. Así que nada, la verdad que yo quiero agradecerte, agradecerle a All Seasons por el tiempo, por acompañarnos, digamos, en esto. Y nada, invitar a la gente a que sueñe, a que, bueno, en el 2021 vamos a poder empezar a cumplir esos sueños. Sin duda. Estamos ambos, Agataura y All Seasons,
vendiendo y haciendo reservas para lo nacional. O sea, contamos también con ustedes, aparte de Perú y otros lugares del mundo. Así que los invitamos a todos a que se sumen, a que piensen en sus vacaciones para el 2021. Y Y bueno, y a los que hemos tenido, a las que hemos tenido por ahí conectadas con sueños incumplidos, estamos acá para cumplírselos, sí, ¿no? muchas gracias por el tiempo y simplemente comentar que la semana que viene estamos con el Cyber Monday y vamos a tener tarifas especiales para las grupales de Perú, sobre todo de Semana Santa, que Bueno, los genial, invitamos. genial. Sí, acá piden otro vivo por Perú con la Amazonía Sí, y sí, sí, Madre de Dios, que es para los niños, es para ir en familia, combinarlo con machos y que nos debemos otro, Adri. seguro. ¿Eh? Cuando Dale. quieras. Un Bueno, placer, Leo, un muchas gracias. abrazo, gente, muchísimas gracias y ya saben, estamos a Arequipa, nos piden por ahí. Estamos, nos encuentran en los WhatsApp, en los correos, por la web, en Instagram, en Facebook, donde gusten. Bueno, gracias, gracias All Season, gracias gente por acompañarnos. Un abrazo, hasta el próximo viernes. Hasta pronto. Chau, chau. Chao, chao.